Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que estamos en el último mes de este trimestre y estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y comenzamos una nueva semana y con ello también un nuevo título en nuestra lección. Así que quiero invitarte a que vayas conmigo y veamos este título que es Los exaltados son humillados. Este título es en contraposición de las acciones o la forma en cómo las personas se comportan. Pero vamos a ir a nuestro texto que hemos de estar aprendiendo durante esta semana. Así que vamos a leerlo. Se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 13, y allí vamos a leer el verso número 15, pero en la última parte. El camino de los transgresores es duro. Y ciertamente que así es. Y vamos a analizar esto. Pero antes de ir a nuestra lección, me gustaría que tengamos una oración. Así que acompáñame para tener una oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Agradecemos por su misericordia y bondad y queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros y al estudiar su palabra que podamos aprender su voluntad. Bendiga a aquellos que nos escuchan y nos ven. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a lo que hemos de estar hablando durante esta semana. Vamos al resumen de nuestra lección para esta semana. Y se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 783 y nos dice así: los que, señalando el ejemplo de David, tratan de aminorar la culpa de sus propios pecados, debieran aprender de las lecciones del relato bíblico que el camino de la transgresión es duro. Esto es, podemos nosotros tratar de justificar nuestras acciones con ejemplos de la Biblia, de personajes que vivieron de cierta manera, y tratar de decir, bueno, ellos vivieron así, yo también puedo vivir así y Dios me perdonará. Pero la Biblia nos dice que el camino de la transgresión es un camino duro, muy difícil. Muy bien, de esto estaremos hablando durante esta semana. Entonces vamos a el apartado para el día de hoy y nuestra primera pregunta. El apartado para el día de hoy nos dice así: cómodo en el camino ancho. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: tras el curso que llevó David al extraviarse, ¿cómo nos advierte contra este pecado? Muchas veces nos sentimos cómodos en esta situación, así mientras vamos por el camino ancho. Nos parece que es más fácil, tal vez pensamos que hasta es nuestro privilegio ir por él. Pero vamos a ver cuál fue el problema y cuáles son las situaciones que se vivieron. Muy bien, cómo se nos advierte en la palabra de Dios contra ese mal o ese pecado. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer nuestro siguiente párrafo que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 11, y allí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso número 4. 2 Samuel 11, del 1 al 4. Y nos dice así: al año siguiente, al tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, a sus siervos y a todo el ejército, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde se levantó David de su cama y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David envió a preguntar por esa mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam,
esposa de Urías hitita. Y David envió mensajeros que la trajeron. Al llegar, David se acostó con ella, cuando ella acababa de purificarse de su menstruo, y ella se volvió a su casa. La Biblia nos dice que, pasado un año, cuando todos los reyes salían a la guerra, David no salió a la guerra, sino que mandó a su ejército y a su general. Y él quedó allí, y mientras se paseaba por su casa vio a una mujer. Eso es el relato bíblico. Pero esta mujer tenía a su esposo. Y ahí la Biblia dice que David durmió con ella. Ahora, es un asunto muy importante que tenemos que estudiar y que tenemos que ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Hay otro texto en la Biblia que vamos a leer, el cual se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, y allí vamos a leer el verso número 4. Y nos dice así: honroso es a todos el matrimonio y el hecho conyugal sin mancilla, pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Muy bien. David tenía su esposa, pero tenía más de una esposa. Ya hemos visto en la lección pasada que esto trajo graves consecuencias, pero no apenas estando en esta condición, él miró a otra mujer y ahora durmió con esta mujer. Esto es, cometió adulterio. Entonces, esta situación que él estaba viviendo, una situación en su mejor momento. En este momento no era David el hombre que era el corazón según Dios. Esto era una cosa mala que estaba cometiendo. Muchas personas trataban de justificar sus procederes con este hecho de David. Pero recuerde que el camino de la transgresión es un camino muy duro. Veamos cómo nos narra esto la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Patriarcas y Profetas, página 775 y página 776 nos dice así: el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David. La adulación y las sutiles seducciones del poder y del lujo no dejaron de tener su efecto sobre él. Esto es, David tenía todas las cosas que podía desear. No salió a la guerra cuando tenía que haber salido. Se quedó en su casa. Y la comodidad, el lujo, todas estas cosas fueron haciendo su efecto sobre él. Y veamos qué más nos dice. Vamos a ir a este siguiente párrafo. Según las costumbres que prevalecían entre los soberanos orientales de aquel entonces, los crímenes que no se toleraban en los súbditos quedaban impunes cuando se trataba del rey. ¿Nos damos cuenta? Esto es, había cosas que si las personas cometían, entonces eran castigadas, pero cuando era el rey se dejaba pasar. Y esta era la costumbre en la región. Ahora veamos qué es lo que acontece. Vamos a leer este siguiente párrafo. El monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio de sí que el súbdito. Todo esto tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado. Entonces, esta es la costumbre. Mientras que a los demás se les aplicaba las normas y la ley, la costumbre general de los reyes era que ellos estaban por encima de eso. Así que David comenzó a sentir también que se encontraba bajo las mismas condiciones. Pero recordemos que David vivía en un reino diferente a los otros reinos. Sin embargo, cometía los mismos pecados que los otros reyes. Ahora veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Y en vez de confiar humildemente en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría. Esto es, David comenzó a ver que pues tenía éxito. Su reino estaba estable, las batallas las ganaba, sus generales ganaban las batallas. Así que ya dejó de confiar en Dios y comenzó a confiar en sí mismo por un momento. Y ahí es donde viene el problema. Pero continuemos. Vamos a ver qué más nos dice. Vamos a leer este párrafo.
David se veía rodeado de los frutos de la victoria y de los honores de su gobierno sabio y hábil. Fue entonces, mientras vivía en holgura y desprevenido, cuando el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. La lucha más difícil que tenía David no estaba en el campo de batalla allá afuera, ni estaba con los enemigos y los reyes cananeos, ni estaba en contra de los filisteos. La lucha más difícil que David tenía que luchar estaba en su mente. Ahí es donde tenía que ganar la victoria. Y en el momento de descuido y de debilidad, Satanás trabajó allí mismo. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Leamos este siguiente párrafo. El hecho de que Dios había admitido a David en una relación tan estrecha consigo y había manifestado tanto favor hacia David, debiera haber sido para él el mayor de los incentivos para conservar inmaculado su carácter. Pero ya vimos en el pasado que David erró en ciertos puntos, pero se le perdonó y se enmendó. Pero ahora, viendo cómo Dios le favorecía, le bendecía, tendría que haber mantenido su carácter íntegro delante de Dios. Pero esto no ocurrió de esta manera. Ya vemos lo que hizo. Veamos ahora qué más nos dice la pluma inspirada. Pero cuando él estaba cómodo, tranquilo y seguro de sí mismo, se separó de Dios, se dio a las tentaciones de Satanás y atrajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad. Entonces, cómodo, tranquilo y seguro de sí mismo. Son tres aspectos en la vida de una persona. Cuando nosotros llegamos a esos tres puntos, entonces estamos en un grave peligro, como estuvo David también en ese momento. Pero veamos qué más nos dice. Leamos ahora este siguiente párrafo. El hombre designado por el cielo como caudillo de la nación, el escogido por Dios para ejecutar su ley, violó sus preceptos. Sin más. No es un asunto donde vamos a decir, no, lo que pasa es que David tuvo dificultades. No. David no hizo la voluntad de Dios en ese respecto. Violó los mandamientos de Dios. No había y no habrá jamás una justificación para el comportamiento de David. Erró en el camino. Cometió pecado. ¿Nos damos cuenta? Esta es la situación que David vivió y que algunos tratan de tomar para justificar sus propios hechos, pero no es correcto, es una violación a los preceptos divinos. ¿Estamos entendiendo cómo? Bueno, pero nuestro estudio ahora ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos una vez más delante de su presencia, agradecidos por su palabra. Queremos pedir que nos ayude a entender las cosas y que nos ayude a ver estos ejemplos que la Biblia nos deja para no cometer los mismos errores. Bendiga a todos aquellos que nos han escuchado, que nos han visto. Sabemos que el momento de más peligro es cuando nosotros nos encontramos confiados en nosotros mismos y queremos pedir que nos ayude para ganar la batalla que se encuentra en nuestra mente. Usted conoce cada cosa y cada situación que se vive. Queremos pedir que usted pueda ayudar a aquellos que están en esa lucha, en esa batalla. Queremos pedir que usted pueda fortalecer para hacer lo recto y no caer como cayó David. Bendíganos y guárdenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.